Chicos, buenas tardes a todos. Este va a ser el primer video en esta nueva modalidad que tenemos, así que bueno, voy a empezar por desarrollar algo que no habíamos tenido en cuenta, que no lo vimos, pero que es importante al momento de desarrollar lo que son las patologías respiratorias, que son las pruebas diagnósticas, los estudios que se les manda hacer, ¿sí?, a los pacientes que tienen problemas respiratorios. Uno de ellos es la famosa radiografía o placa de tórax. Dentro de lo que es esto, un enfermero no se le va a pedir que sepa interpretar, ¿sí?, una placa de tórax, pero sí es muy útil porque uno puede ver en ese cambio que hay de grises, ¿sí?, hasta blanco, cómo está el pulmón del paciente. Tengamos en cuenta que lo más oscuro, ¿sí?, es el tejido que funciona, el tejido fisiológicamente normal. Ahora, si hay líquido, como ya hemos visto, un empiema, aire, un neumotórax, un hemotórax, que era sangre, esto lo vimos cuando vimos las necesidades de Virginia Henderson y aprendimos a valorar el sistema respiratorio, esto va a aparecer en una placa. Por lo general, nosotros, el cuidado de enfermería, chicos, que tenemos que tener al momento de la placa de tórax es, primero, cuando viene la técnica de rayos, en ayudarle a acomodar el paciente. No es que viene y se ocupa ella. Y les digo esto ¿por qué? Porque más de una vez nos ha sucedido, al menos en la terapia, que tenemos el paciente que no es que le decimos sentate, mueve el brazo, ¿sí?, sino que está postrado, de que nos dejan el paciente patas para arriba, ¿sí?, que le arrancan la vía, que le arrancan la central, que lo dejan mal sentado, y un paciente respiratorio, como también vimos, tiene una posición, ¿sí?, un 45 grados, una semi-Fowler. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. No es que nos vamos y nos relajamos. Estemos ahí cuando viene la técnica. Y lo mismo sucede cuando se va. Vayamos y miremos al paciente. ¿Por qué? Porque lo pueden dejar sin la oxigenoterapia y el paciente desatura, porque lo acuestan, como ya les dije, y el paciente es un paciente que tiene que estar en semi-Fowler. ¿Y qué sucede? Que el paciente se descompensa, ¿sí? Entonces no va tanto por el lado de la interpretación de la placa, sino por el lado del cuidado que tenemos que tener y no relajarnos. Bueno, por un lado entonces teníamos lo que era la placa de tórax. Otro estudio que se le puede pedir al paciente es la tomografía, que acá lo único que tenemos que saber es que se pide una tomo. Por lo general se pide una tomo cuando hay otros estudios que no quedan claros, ¿sí? Entonces se pide una tomo. Después, hay otros estudios como la resonancia magnética, ¿sí?, que coincide, ¿sí?, con lo que les venía diciendo, que es como para cuando no hay algo claro, bueno, se manda a hacer este estudio. La angiografía, que angiografía lo vamos a ver en un montón de oportunidades, que tiene que ver con todo lo que es vascular, ¿sí?, como para ver la irrigación de todo el cuerpo, ¿sí?, se manda sectorizado una angiografía. Acá obviamente tenemos una angiografía de pulmón, del ilio, que el ilio es el sector donde entran y salen vasos en el pulmón, ¿sí? Después tenemos otro estudio que es la broncoscopía, ¿sí?, que tampoco se hace cargo de enfermería, pero debe saber que existe, que es otro tipo de estudios que se hace con un broncoscopio, que es, se le mete al paciente, ¿sí?, se le introduce en las vías respiratorias, ¿sí?, a través de la tráquea hasta llegar a los bronquios. Después, otro de los estudios es el estudio del líquido pleural, que tiene que ver con la toracocentesis. Esto es líquido del tórax, que con una técnica estéril, un campo estéril, una jeringa y una aguja, el médico extrae. Nosotros no hacemos la toracocentesis, pero sí debemos preparar el material, ¿sí? Eso es un tema. Entonces nosotros tenemos que saber que se necesita un campo estéril, qué tipo de aguja, qué jeringa, eso nos va a ir indicando el médico. Y el frasco donde ese líquido va a ser puesto para luego llevarlo a biopsiar, ¿sí? Les vuelvo a repetir, no lo hace enfermería, pero enfermería asiste. Un cultivo de faringe, un cultivo de esputo, tiene que ver con, que ahora también se hace eso con el corona, es como si fuese un hisopo,
es un hisopo, pero como un Q-tips, pero gigante, ¿sí? Los hisopos con los que nos limpiamos el oído, pero más largo, donde se toma una muestra de las fauces, de la garganta, y se envía al laboratorio, ¿sí? Eso es un esputo o un cultivo de faringe. Después, bueno, una que deben conocer que también tiene que ver con todo esto es la espirometría, ¿sí? La espirometría es un estudio que también se realiza, pero que nosotros no lo hacemos, pero acá el tema es conocer. ¿Por qué? Porque va a venir alguien y te va a decir, uy, me mandaron a hacer este estudio. ¿Qué consiste? Bueno, la espirometría, el paciente lo que debe de hacer es soplar, ¿sí? Como para ver la capacidad pulmonar que tiene. No lo hace enfermería, vuelvo a repetir, pero muchas veces puede estar de asistente donde esto se haga. Es para medir el tema del volumen. La biopsia es como en todas las biopsias que vamos a ir viendo, es cuando hay sospecha de cáncer. Tengan en cuenta que el cáncer lo vamos a abreviar como sea. Cuando ustedes vean, sea como ya trabajaron con cáncer de pulmón, sea de pulmón, nos referimos a cáncer, porque también debemos ir viendo esas abreviaturas que vamos poniendo los profesionales de salud, porque a veces no se pone toda la palabra, pero se maneja dentro de lo que es el equipo de salud. Después, la gasometría arterial. Bueno, respecto a la gasometría arterial, es de suma importancia. La gasometría arterial, chicos, consiste en la extracción de sangre arterial, como si fuese una extracción de sangre, pero arterial. Los lugares elegidos para la gasometría arterial son, por un lado, la arteria radial, que por anatomía saben dónde está, ¿sí? Paralela al hueso, al radio. Y la otra es la arteria femoral. La arteria femoral donde está en la zona inguinal, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es sangre arterial? Porque nosotros vamos a poner la jeringa y vamos a ver cuando es sangre arterial que el émbolo sube, ¿sí? Empuja la fuerza que tiene la sangre arterial, el émbolo. Otra forma de darse cuenta es porque la sangre arterial es roja rutilante, roja fuerte, roja brillante. Y la sangre venosa es sangre oscura. Obviamente, si piden gasometría arterial hay que buscar arteria, no sirve venosa. ¿Qué medimos ahí? Entre otras cosas, no solo eso, gases en sangre. Sumamente importante los gases en sangre. ¿Qué gases medimos? Dióxido de carbono y oxígeno, ¿sí? Los valores normales, y esto revéanlo, ¿sí? Porque hay gente que no lo ha puesto bien en el trabajo, son 35-45 milímetros de mercurio, no se olviden de las unidades de lo que es dióxido de carbono, y 90, 80, 100, ¿sí? También puede ser tomado 90, lo que es el oxígeno. Eso es muy importante, ¿sí? Que sepan los gases que se miden. Por lo general, el enfermero común, sí, o sea, el que está en un servicio que no es especializado, no, ni siquiera toma la muestra de la gasometría. Pero esto va a ser según la institución. En la institución donde yo trabajo, enfermería, sí toma muestra de la sangre arterial. Entonces, tienen que saber cómo hacerlo. Cuando vamos a radial, usamos la jeringa común de 10 y una aguja endovenosa. Cuando vamos a sangre arterial, pero en zona inguinal, ¿sí?